Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios, te damos gracias en esta tarde por estos versículos tan preciosos, donde Pablo expone su corazón, pero también expone una verdad clave para nuestra fe. Lo que practicamos, lo que vivimos hoy, Dios, depende totalmente de las verdades que Él explique en este pasaje. Pido, Dios, que tu Espíritu sea nuestro maestro, ayudándonos a entender este tesoro que nos has regalado en el evangelio, y nuestra responsabilidad que hacemos por amor a ti, Dios, de no avergonzarnos de tu palabra ni de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Dios, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestros corazones para recibir de ti en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Hemos estado estudiando la carta. Ustedes se acuerdan, Pablo quiere ir a Roma, pero no puede ir a Roma porque fue y al ómnibus ya no vendían boletos. No se crea. Pablo quería ir a Roma y Dios no lo dejaba. Dios estorbaba su viaje. Pero gracias a eso tenemos 16 capítulos, porque si Pablo hubiera visitado, él hubiera comunicado esto en una conferencia, tal vez el fin de semana, él hubiera compartido todo esto y nunca lo hubiera escrito. Bueno, así tal como lo tenemos hoy, tan detallado y todo, es porque él quería comunicar esta verdad. Pero dijo, mientras no puedo ir, aquí les explico. Y esto aquí él está exponiendo el evangelio, está exponiendo su corazón, y gracias a Dios tenemos esta carta que transforma vidas, que transforma iglesias. No me acuerdo si los he compartido con ustedes antes de Martín Lutero acerca cómo esta epístola fue la que ayudó en su transformación. Martín Lutero, antes de ser monje, estudió derechos. Él estaba estudiando derechos, era de Alemania, y un joven que le encantaba estudiar la ley y los derechos, la justicia y todas esas cosas, pero en su vida personal él sentía tanta condenación por la palabra de Dios, sentía él tanta culpabilidad en su corazón para con Dios, y él sentía una carga por sus pecados. Aunque era un joven, sentía esa carga delante de Dios. Se entró al ministerio para ser monje. Y en ese tiempo dice que iba al confesionario y los sacerdotes huían, decían: ay, no, viene otra vez este Martín. Porque entraba al confesionario y estaba ahí 3, 4 horas confesando. Tuve un pensamiento de esto, y luego entró este pensamiento, y luego hice una cara a tal persona, se me olvidó saludar a tal hermano. O sea, se confesaba todo. Imagínense, se confesaba hasta haber erutado después de comer. O sea, tan exagerado era así que un sacerdote le dijo: oye, pues mi hijo, salga, haga algo digno de confesar. Estás nomás confesando tus pensamientos. Ve y comete un pecado digno de confesar. Si no, no te quiero ver aquí adentro. Imagínense, le dijeron eso. Bueno, continuó su ministerio, creció en el Señor, más bien en su tradición, en la ley, en su enseñanza. Y le dieron una tarea, que él iba a enseñar la epístola de Romanos en la universidad. Entonces él, acuérdense, tenía el trasfondo de derechos. Llega al libro de Romanos y el tema principal es la justificación por fe. Y este verso que vamos a ver hoy, el verso 17, es el que lo llevó a ser transformado, a nacer de nuevo, porque él entendía la tradición. Era un hombre muy religioso,
Pero aún con la religión y la tradición y el catequismo y todo lo que él había enseñado, lo que él había recibido en el seminario, él todavía no estaba seguro de su salvación. Porque la Iglesia Católica sigue enseñando que tienes que cumplir sacramentos. O sea, ellos dicen, sí, Cristo cumplió la ley por ti, pero tú tienes que cumplir esta ley de la iglesia para llegar al cielo. Tienes que bautizarse, tienes que hacer la primera comunión, tienes que hacer la confesión, tienes que hacer esto y lo otro, y no sé, son 7, 8, 9, yo no sé cuántas cosas tienen para que llegar al cielo. Y tienes que mantenerte en la iglesia, no en Cristo. Acuérdese, Cristo dijo, permanecer en mí. Bueno, el punto es que él sentía que estaba haciendo todas esas cosas. Intentaba confesarse regularmente, intentaba vivir y cambiar, pero sentía tanta condena en su corazón. Llegó a este punto, el verso 17, donde dice: en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y él luchaba. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? La justicia de Dios. ¿Será ya Dios es un Dios justo? Sí, siempre es justo, y sí, Él nos requiere justicia. Pero seguía estudiando y oraba a Dios, ayúdame a entender, ayúdame a entender, ayúdame a entender. Y en una de esas veces Dios le prendió el foco y dije: es la justicia que proviene de Dios, que procede de Dios, y es a través de la fe. Y el que tiene fe será justo y él vivirá. Y él dijo, en ese momento sintió la carga caer y empezó a llorar. Y él dijo, en ese momento él nació de nuevo por esta verdad de la gracia y la misericordia de Dios, que la justicia de Dios es un regalo. Hermanos, la semana pasada vimos dos cosas que Pablo dijo y los quiero mencionar muy rápidamente. Ahí en Durango tenía que desarrollar esto un poquito más profundo, porque ellos no estaban conmigo o con nosotros las 2 semanas cuando dimos la introducción y estábamos explicando esta carta. Pero dije, 2 cosas quiero poner. Número 1, en el verso 14 Pablo dijo: soy deudor. ¿Se acuerdan? Estaban aquí la semana pasada. Pablo dijo: yo soy deudor al griego y al no griego, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio. Y todavía eso quedaba en mi mente desde la semana pasada: deudor soy, deudor soy. Bueno, ¿y cómo se endeuda a alguien? Piensa. Pues el primero y el más obvio es que vamos y pedimos prestado, ¿verdad? O vamos al banco y deme dinero efectivo, o vamos a Coppel y nos dan esa tarjeta plástica, ¿verdad? Y vamos por una lavadora. Ay, para los fifís que se creen mejor porque van a Liverpool para endeudarse en vez del Coppel. Ahí ustedes también se esclavizan a través de las cosas, ¿verdad? O sea, endeudamos, debemos dinero, y la Biblia dice: el que debe es esclavo, ¿verdad? Es esclavo a quien le prestó. La Biblia lo pone así. Entonces, ¿por qué Pablo sintió una deuda con los griegos? ¿Se les prestó dinero? No. Pablo, cuando iba de misiones, él hacía tiendas para no ser carga a nadie. Y no estaba ahí esperando que alguien le diera pan para comer o que le diera limosna para... No, él trabajó con sus manos. Había unas veces cuando él iba de misión y la iglesia decía: te apoyamos, te vamos a dar esta ofrenda de amor para que sigas haciendo la obra de Dios. Y Pablo dijo: gloria a Dios, no voy a robar tu bendición y impedir que tú participes en la obra conmigo. Mis colaboradores, decía Pablo. Pero él no pidió prestado de los griegos ni los no griegos, pero él sintió deuda. Y hay otra forma que nos endeudamos, ¿verdad? Vamos a usar mi hermano Paco, que lo he estado como ejemplo antes. Hermano Paco dice: oye, te voy a dar este dinero para que lo entregas al hermano Horacio. Ok, yo le dije a Horacio que le iba a dar este dinero y él sabe qué hacer con esto. Vamos a hacer una cosa de esto juntos. Aquí está $1,000,000. Entrégalo a Horacio y me voy.
Pues los gallos venden bien, ¿verdad, hermano? La estética trabaja bien. Dale este $1,000,000. En Durango yo dije 10,000 pesos y estaban como que, no es mucho dinero. Que le prestó 10,000 pesos. No, pero yo me los llevé y me compré unas nieves, me compré unas botas, me compré un auto nuevo y ahí voy estrenando y gastando el dinero ajeno. Él me lo dio para entregar a Horacio. Entonces, yo soy deudor con Horacio y con Paco, porque él me lo dio y yo solo tengo que entregar. Y Horacio con eso iba, no sé, dar una donación al Hospital General de parte de Paco y su ministerio de soldados de Cristo. Ya voy formando la escuela, la historia, ¿verdad? Entonces soy deudor. Hermanos, nosotros hemos sido encomendados no $1,000,000, algo más precioso, el tesoro del evangelio. Vale más que el oro y la plata, porque esto sí nos da entrada al cielo. El oro y la plata no vale nada en el cielo. El oro Dios lo usa para pavimentar las calles. Eso es lo que Él piensa del oro. Y a veces vamos a pensar que vamos a impresionar a Dios, que pusimos unos benitos adentro de la caja de ofrenda. Mira Dios lo que estoy dando. Ese dinero yo lo uso para pavimentar ese chapopote del cielo. Y eso no me impresiona. Pero Dios nos encomendó algo más precioso que el dinero, más precioso que la plata, más precioso que el oro, y es el evangelio de Cristo. Dios nos los dio, nos salvó, nos liberó a nosotros. Pero no solamente eso, dijo: compártelo. No dijo ir por todo el mundo, comparte el evangelio. No dijo ir a predicar a todas las criaturas. No dijo Dios ir a evangelizar de Jerusalén, Judea, Samaria hasta el fin de la tierra. No dijo Dios que tenemos nosotros una comisión. Eso no fue solamente para los apóstoles. Es una comisión para todos que han recibido gratuitamente el evangelio de Dios. Tenemos un tesoro. Dios dijo: aquí está, compártelo, transmite este mensaje. Nosotros somos deudores con todos que aún no han recibido ese tesoro. Nosotros, hermanos, tenemos una deuda. No con Dios, la gracia pagó nuestro pecado, pero tenemos una deuda con los que están afuera y no han recibido el evangelio de Jesucristo. Quiero que piensan en esa deuda que tienen. No como que escondes de los que vienen de Coppel para tocar tu puerta. No así, sino que yo tengo una deuda y tengo que entregarlo, tengo que darle a ellos. Ni siquiera saben que yo les debo ese tesoro, pero Dios sabe que yo tengo esa deuda con ellos. Y Pablo dice: Dios es mi testigo, que estoy listo, que estoy pronto, que oro por ustedes y estoy listo y puesto para compartirles el evangelio. Él una cosa dijo: soy deudor y pronto estoy. Acuérdense, la semana pasada le expliqué ese término. Es como el corredor que está en la línea, está listo y está puesto para correr. Pablo dijo: estoy listo, tengo una deuda y estoy listo, pero hay algo que nos impide. ¿Por qué salimos de aquí, de este lugar, y no compartimos con los vecinos? Y mañana vamos al trabajo y no compartimos con nuestros compañeros de trabajo. Y visitamos nuestra familia en las tardes o el fin de semana y no les hablamos del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué nos impide? Pablo aquí dijo: no me avergüenzo del evangelio. No porque era un héroe que nunca se avergonzaba, que era tan orgulloso del evangelio. No, pues yo no tengo ese don porque yo sí me avergüenzo. No. Yo creo que en este punto del ministerio de Pablo, él sabía que tenía que tener de nuevo valor, coraje para predicar el evangelio. Pero tenía 10 años en su misión, tenía más de 10 años viajando el mundo y había crecido en su fe. Acuérdense que él era perseguidor de la iglesia. Y al principio tal vez le daba vergüenza tener que predicar el evangelio a sus compatriotas, los judíos, que sabían que antes él era judío persiguiendo a los cristianos y luego se convierte a cristiano. ¿No crees que le dio vergüenza con los sacerdotes? ¿Con sus compadres los fariseos? ¿No cree que le dio vergüenza con los otros soldados que lo iban acompañando para perseguir a los cristianos? ¿Qué? ¿Ya te hiciste parte de ellos? Claro que sí.
Y es un riesgo, es una tentación muy fuerte y real que nos avergonzamos del evangelio. Y Jesús lo sabía cuando Él estaba preparando a sus discípulos. Él quería animarlos, pero que también quería que supieran: hey, esto es algo importante, te voy a encomendar, ustedes van a estar endeudados con los de afuera y no se me vayan a rajar, no se me vayan a avergonzar. Miren lo que dice en Marcos 8:38. Marcos 8:38. Y acuérdese, estos son palabras de Jesús, no de un pastor, no de un apóstol. Estos son palabras de Dios en los labios de nuestro Señor Jesucristo, el que pagó nuestro pecado, el que nos da la salvación por gracia, que nos da el gran regalo. ¿Y qué dice aquí? Verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cristo nos está diciendo que si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Wow. Qué fuerte, ¿verdad? Porque a veces preferimos ver a Jesús como ese Jesús: ay, pues yo te perdono y todo feliz y contento y ya, No, es un león del tribu de Judá. Sí, es el cordero que murió por nosotros, pero es león. Y aquí tenemos que verlo como nuestro Dios, que dice: más te vale que no te avergüences de mí. O sea, estoy tratando de traducirlo al mexicano. No se me rajen. Más te vale que no te avergüences de mí, porque yo me avergonzaré de ti. Hasta suena un poquito, o sea, no quiero acusar a Jesús, pero hasta suena como una amenaza, ¿no? Si te avergüences de mí, yo me avergonzaré de ti. Eso es fuerte. ¿Pero por qué? Porque sabía que íbamos a tener miedo, que íbamos a avergonzarnos. Y Jesús dijo: esta es una generación adúltera y pecadora. Y primer parte del evangelio: ustedes adúlteros, pecadores, tienen que arrepentir. Antes que presentemos las buenas nuevas que Cristo pagó nuestros pecados, tenemos que presentar las malas nuevas, que la ira de Dios está sobre vosotros. O sea, eso es lo que Cristo dijo. Esto es lo que Él encomendó a sus discípulos. Eso es lo que nos ha encomendado a nosotros. ¿No estábamos nosotros muertos en nuestro pecado? ¿No estábamos nosotros necesitados y seguimos necesitados de arrepentirnos cada día? Claro. Pero Pablo entendía que este mensaje no iba a ser fácil. No era fácil para él, no era fácil para sus discípulos, no iba a ser fácil para los romanos. Tenemos en nuestra naturaleza la tendencia de avergonzarnos de Dios y de su palabra. Pablo escribió a Timoteo, segunda carta de Timoteo 2, segunda carta de Timoteo capítulo 1, 6 y 8. Acompáñenme ahí, primera de Timoteo. Y yo quisiera decir que soy como Pablo y puedo decir: yo no me avergüenzo. Pero yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos que decir: no, pues muchas veces me avergüenzo y soy débil. Y sé que sé que tengo una deuda, sé lo que debo de hacer, pero me avergüenzo. Y no quiero enfrentar. Y no quiero esa conversación incómoda cuando le digo a alguien que están en pecado y no irán al cielo porque no son buena gente. Dios conoce tu corazón y sabe que está llena de maldad. Pero esa es la parte del evangelio que no nos gusta. Ahora algunos lo endulzan. Algunos, porque no les gusta el evangelio como es, lo endulzan y nomás incluyen la segunda parte del evangelio. ¿Esto suena similar o suena familiar? Dios te ama. Dios te ama, Jesús te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida.
Venga Jesús y Él te va a perdonar y Él te va a sanar y Él va a solucionar todos tus problemas. ¿Suena familiar? Sí, porque es la segunda parte del evangelio, pero hoy en día ha tomado eso el centro de muchas iglesias y solamente predican esa parte del evangelio. No dicen están bajo la ira de Dios y si no se arrepiente vas a morir en tus pecados. Entonces le predican puro dulce. Sí, Dios nos ama en Cristo Jesús, pero cuando estábamos en nuestros pecados, la Biblia dice que estábamos bajo la ira de Dios. Pero no, Dios ama a los pecadores. Dios ama al mundo. Pero la Biblia dice específicamente la ira de Dios está sobre los pecadores todos los días. Mañana y tarde y noche la ira de Dios está sobre los pecadores. Pero Él desea y los ama tanto, desea cambiarlos a verlos en la posición de Jesucristo, donde Él puede derramar su amor sobre ellos y ser justo en amar a los pecadores porque han recibido a su Hijo Jesús. Entonces muchos se avergüenzan del verdadero evangelio y lo pervertan, lo cambian o lo alteran de tal forma que suena más palpable para la gente adúltera y pecadora. Pero nosotros tenemos que ser honestos. Pablo dijo a Timoteo que estaba trabajando también en un tiempo muy difícil. Era misionero. Pablo lo había llevado con él y lo había dejado en un tiempo. Él estaba sobre la iglesia en Éfeso y era un joven, y Dios le dio ese cargo de ser el cargado de ser el pastor de la iglesia. Y tal vez era alguien que pues sentía como yo a veces me siento, incapaz de llevar una iglesia, incapaz de hacer las cosas que Dios nos pide, porque muchos son los problemas y muchas son las luchas que tenemos como iglesia. ¿Y dónde comienzo? Y hay problemas en la iglesia. Prefiero cerrar mis ojos y no tratar con este problema, no tratar con este hermano, no tratar con esta hermana, y podemos quedar felices todos y sin enfrentarnos. Pero aquí dice Pablo a Timoteo, verso 6: por lo cual te aconsejo, este es un consejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Timoteo, tú recibiste la palabra, estaba primero en tu madre y en tu abuela, y ellos te enseñaron la palabra. Y la iglesia colectivamente reconocieron en ti ese don de Dios. Los ancianos de la iglesia reconocieron en ti el llamado al pastorado y oraron por ti, impusieron manos y el Espíritu de Dios vino sobre ti, dándote esa investidura de pastorado, investidura del Espíritu Santo. Y ahora tienes ese rol, avive el don en ti. Tal vez Timoteo pensaba, no, pues es que soy un joven, ¿quién me va a escuchar? Yo soy joven, la gente se van a burlar de mí. Y Pablo en otro lado dice que no te menosprecien por tu edad, por tu juventud, ¿verdad? Le dije a mi esposa el mes pasado, cuando cumplí 40, le dije, pues siento como que 40 ya, como que no, pues ya soy un hombre, ¿no? O sea, 40, cuando yo era niño, yo veía a alguien de 40 ya es un adulto, ¿verdad? Y yo me siento chavo todavía. A veces yo siento que alguien va a decir cuando me habla el teléfono, oye, ¿no está ahí tu papi? ¿Verdad? Cuando contestaba el teléfono en la casa de mis padres, hey, ¿no está ahí tu papi? Y hasta que empieza a cambiar tu voz, dice, oye, el señor Filomeno Colón, no soy yo, deje llamar a mi papi, ¿verdad? Entonces le dije a mi esposa, ya 40 años, ya me siento como un hombre.
O sea, hasta ahorita, ¿verdad? Pero sentía todavía chavo. Hay algo real, dicen, es el síndrome de impostor, ¿sí? Estaba escuchando un podcast y estaba hablando de la ganadería y un señor decía, es que soy primera generación ganadero y tengo el síndrome de impostor, porque los vecinos dicen, ¿qué está haciendo ese loco con sus vacas? Él no es ganadero, él no es ranchero, y dice, yo me siento como impostor. Sí es la palabra que se usa, ¿verdad? Impostor, un pretendiente, alguien nomás imaginándose, fingiendo ser, ganadero. A veces yo me siento del púlpito del pastorado como que tengo el síndrome del impostor. Un día se van a dar cuenta que no debo de estar, no, yo no tengo, por qué estar aquí. Y yo creo que Timoteo sentía eso también. Y nosotros siempre vamos a sentir eso. Quiero compartir el evangelio, pero mis vecinos van a decir, no, ¿qué tienes de cristiano? Aquí vivimos, escuchamos cómo gritas a tu perro, escuchamos cómo pateas a la gata, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa. Tú no eres. Y entonces eso nos avergüenza. Y creo que era el mismo miedo que tenía Timoteo. Y Pablo dice, no, tú tienes que avivir el fuego del don en ti. Y he estado meditando en eso, porque Pablo dice esto porque es algo que Timoteo tiene que hacer, está en él. Dios le dio el don, ¿verdad? Dios nos da dones, el Espíritu Santo nos da dones, pero nunca nos quita el libre albedrío. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, y sí, hablaron en lenguas y evangelizaron, Pablo tenía que buscar en él todo el denuedo y a vivir el fuego en él para predicar. Igual no crees que un día Dios te va a traer a alguien para evangelizar y así involuntariamente el evangelio va a salir y te vas a empezar a predicar como Luis Palau. No, Dios va a poner a alguien en ti y vas a escuchar el susurro voz de Dios. Háblales de mi amor, háblales de mi hijo Jesús. Y tú vas a hacer, no, porque ya estamos juzgándoles. Ya está, no, ellos no quieren escuchar. O sea, no piensas que es algo automático que va a empezar, Cristo te ama. ¿De dónde salió eso? O sea, no, tú vas a decir, y déjame enseñarte que esto pasó a Pablo, ¿ok? Vamos conmigo, va conmigo a segunda de Corintios, primera Corintios 2:3. Primera Corintios 2:3. Esto me consuela, porque a veces pienso Pablo como el gigante de la fe. No, él no tenía miedo a nadie, él apeló a César y él predicó delante de los Césares, delante de reyes, delante de gobernadores. Él andaba predicando al Festo y a la Agripa y él se fue delante de César. No, ese Pablo, un gigante. Sí, pero no comenzó así. Él, como nosotros, empezó a gatear antes de caminar y aprendió a caminar antes de correr y correr antes de volar. Pero mira lo que él dice a la iglesia en Corintios, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Gracias a Dios, porque a veces batallo tanto con el español, y cuando estoy visitando lugares nuevos como Durango, siento que les tengo que decir, perdona mi español, este no es mi primer idioma, ¿ok? Y cuando digo palabras como ok, se me sale el inglés. Entonces yo me avergüenzo a veces. Yo no soy orador, yo no tengo excelencia de palabras, ni Pablo también. Y él dice en verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros ¿con qué? Con debilidad y mucho temor. ¿Y qué otra cosa? Temblor. Imagínense Pablo, él visitando a la iglesia en Corintio. Acuérdense, Corintio era como la Las Vegas de ese día, el lugar, la ciudad de pecado. Y ahí estaba Pablo, imagínense, todo temblando delante de la iglesia de Corintio. Bueno, empezó primero, él iba a los judíos
Y luego cuando salía con los judíos, iba con los gentiles y los judíos lo rechazaban. Él iba con los de afuera. Y era una ciudad de panteístas. Tenían Dios, es panteísta, sí sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Tienen Dios de todo. Hasta el pan lo hacen Dios, por eso es panteísta. No se crea. El panteísta quiere decir múltiple de dioses. Politeístas es otra palabra, ¿sí? Entonces Pablo decía, hay un solo Dios y vengo a predicarles de él. Imagínense Pablo así tembloroso. Les tengo que decir, Dios me mandó a decirles que se arrepienten de sus pecados. ¿De qué? ¿Qué hacemos qué? Que se arrepienten de sus pecados y que dejen de adorar a esos monos. ¿Qué usted quiere? Y lo sacaban de apedreadas de Éfeso. Lo corrieron de ciudades muchas veces y hemos hablado de su sufrimiento, de lo que él sufría por Cristo, y lo hacía con temblor y temor, diciendo, ahí tal vez va a ser mi última predicación. Esteban, pobrecito, su primera predicación fue su última y ahí se acabó. Tal vez Pablo así, Cristo, digo, sé que te arrepientes, porque Pablo no iba así de que Cristo te ama. Pues ¿qué van a decir? Pues qué bueno, nosotros también nos amamos, entonces es de mi club. Pues yo me amo, Cristo me ama, él es parte del Jesse Fan Club. No, él decía, tú tienes que arrepentir porque la ira de Dios está sobre ti. Vamos a ver, el versículo más hermoso de toda la Biblia, Juan 3:16. Deje leerlo en contexto, Juan 3:16, 17, para que vean qué hermoso es el tesoro que tenemos, pero por qué tan fácil podemos avergonzarnos de la verdad del evangelio. Porque dice en Juan 3:16 y 17, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ay, qué bonito, porque Dios nos amó tanto, nos dio su Hijo. Sí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos van a decir, ay, me encanta este mensaje. Pero seguimos leyendo y dice, brinqué 2 páginas. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Hijo de Dios. A ver, dígalo otra vez. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Tú me hablas a mí? ¿Me acabas de decir que estoy condenado? Si no crees, ya estás condenado. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres para decirme que estoy condenado? Y Pablo decía, soy apóstol de Cristo. Y iba con temblor, con miedo, pero con el tiempo él vio el poder de Dios. Vamos a regresar a Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo lo había experimentado en su vida personal. Dios me transformó. Yo era perseguidor de la iglesia. Yo iba respirando amenazas contra la iglesia cuando fui enfrentado con el Señor Jesucristo, que me mandó a arrepentirme, y me arrepentí y Él transformó mi vida. Y Pablo sabía eso. Él probó, él experimentó el poder de Dios que transforma, que salva. Eso es lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es el poder de Dios que nos transforma. El poder de Dios. Y Pablo había experimentado en tu vida. Hermanos, ¿has experimentado el poder transformador de Dios en tu vida? Porque si no hay diferencia en tu vida antes de Cristo y tu vida ahora en Cristo, tal vez tienes que revisar si en realidad has sido impactado por el poder transformador del evangelio. Porque siempre va a haber un antes y después. No es que ya somos libres de pecado, ya andamos volando, casi no tocamos suelo. No, seguimos luchando, pero hay una transformación. Hay un nuevo nacimiento en nosotros. Dios empezó esa obra y lo va a continuar a hacer. Hemos experimentado el poder en nuestras vidas.
Y si somos fieles para transmitir ese mensaje, ese tesoro que Dios nos encomendó, ¿sabes qué? En el tiempo vas a ver transformación de Dios en la vida de otros. Vas a ver que alguien a quien le compartiste el amor de Dios o del Evangelio, que ellos recibieron por fe y fueron transformados. ¿Y sabes qué? ¿Sabes que esa persona fue transformada? He visto el poder de Dios en la vida de alguien que ha transformado, que Dios ha transformado, que Dios ha alcanzado, porque simplemente no me avergüence del Evangelio. Entonces en nuestra vida vamos a acumular testimonios de esos, y cada vez vamos a tener un poquito más de nuevo a compartir el Evangelio y no avergonzarnos. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Hermanos, gracias a Dios que aquí dice a todo aquel que cree, porque es por fe, es creer. No dice para salvación a todo aquel que se porte bien. ¿Quién puede portarse bien todo el tiempo? Para todo aquel que guarde la ley de Dios y los 10 mandamientos y nunca no dice eso. Tampoco dice es para salvación a todo aquel que diezme 10% de su ingreso todo el tiempo. ¿Quién lo puede hacer? Es la salvación para todo aquel que es alto y guapo y buen parecido. No, gracias a Dios que no. O sea, el estándar de Dios es creer. Pero a veces nosotros nos avergonzamos de esa simple verdad, porque ya creemos como guardianes del tesoro, ¿verdad? Ya creemos que Dios me encomendó el Evangelio y yo lo voy a guardar de todos los pecadores sucios que no se van a tocar y ensuciar mi precioso tesoro. Y vemos la gente, no, ellos no lo van, no voy a compartir con ellos. Y examinamos, menos. Y vamos nosotros callándonos porque, número uno, nos avergonzamos. Porque si comparto con ellos, pues ellos van a rechazar y no quiero que me... Entonces hacemos excusas. Y sabes que las estadísticas dicen que los cristianos solo comparten el Evangelio a los que son más como ellos. ¿Sabía eso? Ustedes tienen una predisposición de compartir con gente como tú eres, no como tú eras en el pasado. Muchos de nosotros Dios nos rescató de los vicios, pero no volvemos a evangelizar a los que son enviciados. Pues vamos buscando buena gente. Mi vecino es buena gente, yo le voy a invitar a la iglesia. Y es egoísmo cuando queremos solamente compartir con gente como nosotros. Y son prejuicios. O sea, compartimos con alguien con quien nosotros sentimos una conexión. Veo a mí en ellos, o sea, voy a compartirles. Claro, van a recibir el Evangelio. Pero Dios dijo a Pablo, o hizo a Pablo sentir que era deudor con griegos, no griegos, con sabios, con no sabios. Yo soy deudor de todos, dijo Pablo. Y nosotros tenemos que captar esa verdad, que somos deudores con todos. Y nosotros no debemos de ser o sentirnos guardianes del Evangelio y solamente compartir con los que nosotros pensamos, porque ya estamos evaluando como si tuviéramos un fetómetro y vamos pip, 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 pip. No tiene fe, no le comparto. Pip, 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 pip. Sí, él lo va a invitar a la iglesia. No, comparte con todo el mundo. Pero la mayoría de nosotros tenemos miedo. Les comparto el Evangelio y me van a rechazar. No me digas que tú eres aleluya. Sí, bueno, o sea, soy cristiano. No me digas que tú eres de los hermanos. Y callamos, porque no nos gusta ser rechazados, no nos gusta ser burlados. Jesús dijo: si te avergüences de mí. Imagínense Dios diciendo: ¿quién? ¿Jesse? No lo conozco.
Es avergonzado de mí aquel día cuando le mandé esa persona para compartir. No, y no compartió. No, ay, perdón. Pablo dice: todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Escribiendo a los romanos, para que no pensara que es solamente un Dios judío, un Dios de la región, un Dios de la raza. No hay un Salvador de nomás de los judíos y otro Salvador para los griegos o para los chinos y para los mexicanos. No hay un solo Dios para todos. Y dice en verso 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Dios, a través de este evangelio, ha revelado la justicia de Dios que estaba tal vez escondido en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento ya lo revela. Y Pablo en otro lugar lo expone así un poquito más. Romanos 3:21, 2 páginas a la derecha, por favor. Romanos 3:21. Dice Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo dijo: oye, ustedes que pensaban que la justicia de Dios venía a través de la ley, que guardar la ley, que guardar las ceremonias, las tradiciones, los sacrificios y todo eso, ustedes pensaban que era el camino del cielo. Perdón, porque no han podido cumplir. Dios ya tenía su plan antes. El evangelio no es el plan B, el evangelio es el plan número 1 que Dios tenía, y a través de la ley estaba enseñando nuestras debilidades. A través de la ley estaba demostrando lo que es verdadera justicia, pero eso enfrentado con lo que somos, podemos decir: no soy justo. Si este es el requerimiento de Dios para ser justo, no soy justo. La ley es el ayo, es lo que nos enseña que estamos mal. Y desde el Antiguo Testamento los profetas y la ley ya estaban testificando de nuestra necesidad de misericordia, de gracia, de perdón, porque no es a través de la ley que alcanzamos la justicia de Dios. Y eso es lo que despertó a Martín Lutero a la verdad de que la justicia de Dios se revela por fe. Continuamos, Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe. Y alguien que luchaba mucho con esta verdad fue el mismo Pablo. Vea conmigo a Filipenses 3:8 y 9. Pablo tenía muchas buenas obras y él sentía justificado por la ley. Él sentía si alguien era capaz de guardar la ley de Dios, si alguien merecía ir al cielo, era él. Pero no estaba siendo el honesto consigo mismo. Dice en Filipenses 3, voy a empezar a leer verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y él está hablando de su vida anterior. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pablo sentía que no le apestaban sus pies. Pablo sentía que era fariseo de fariseos. Pero Dios lo convirtió, lo trajo en convicción de su pecado. Y él conoció a Cristo, conoció la gracia. En verso 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, lo que él sentía como su ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el punto, hermanos, ¿por qué estaba hablando yo del evangelio completo y correcto? Es porque la primera parte del evangelio, de las malas noticias, de que tenemos enemistad con Dios, tenemos nosotros una deuda con Dios, y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Y todos hemos pecado, todos estamos destituidos, separados, hemos caído corto a la gloria de Dios. Esa primera parte es importante, porque tenemos que saber que no podemos merecer, no podemos ganar al cielo, pero es un golpe a nuestro ego. ¿Quién dijo que no puedo llegar al cielo? ¿Nunca has hablado con alguien que te dice, no, pues yo creo, Dios, ¿por qué no me? Él me tiene que llegar y entrar al cielo? Pues con buena gente. Pago mis impuestos, amo a mi esposa, amo a mis hijos, no soy adúltero, me porto bien, no soy como aquel borracho o aquel adúltero. No, pues Dios me tiene que dejar entrar. Yo soy hombre religioso, yo me he bautizado, pero no es por tu justicia, es por la gracia. Cristo murió en la cruz, sí, porque lo traicionaron, Judas, lo mataron. No, Él murió por tus pecados, por mis pecados. Y es lo más difícil, pero lo más necesario, que entendemos que no podemos llegar al cielo nuestros propios esfuerzos. Sin esa parte no va a haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no importa que hayas sido bautizado, no importa cuánto diezmas a la iglesia, no importa cuánto sirves en la iglesia. Sin arrepentimiento no hay regeneración, no hay transformación. ¿Sabes que en las prisiones en Estados Unidos alrededor de los 80 entró la idea del pensamiento positivo? Entraban psicólogos dando terapia a la gente diciendo, tienes que tener autoestima. No, estás aquí en este lugar porque no, pues has escogido el mal camino. No, pero tú eres mejor que eso. Y le sembraban el autoestima, la autoconfianza, la psicología de pensamiento positivo. Tú tienes que pensar positivamente. Y lo hacían por décadas. Los 70, los 80, todo eso era el tiempo de que estaban sembrando el pensamiento positivo en los cárceles. ¿Y sabes qué? Cuando salían, los ladrones no dejaban de robar, pero tenían mejor autoestima. Salían diciendo, esta vez no me van a agarrar porque soy ladrón, pero soy buen ladrón. Yo soy el mejor de los ladrones. Ahora sí, nada me van a agarrar. Yo soy buen ladrón y ya no voy a robar bolsas y carteras. No, diamante y oro. Voy a ir al museo y a robar. O sea, literalmente tenían pecadores positivos, con autoestima, bien orgullosos. Los ladrones, los homicidios, los violadores salían con cabeza en alto, bien positivos. No, esta vez no me van a agarrar. Pero no había transformación, regeneración en su vida. Entonces al final de los 80 ya aventaron para afuera esa teología, esa idea, esa doctrina. Y dijeron de nuevo, a la iglesia se entran, porque cuando ustedes estaban aquí vimos transformación. Y hay capellanes en muchas de las prisiones ya en Estados Unidos. O sea, no solamente los cristianos dejan que todas las religiones entran, pero está comprobado que el evangelio es lo que transforma. El evangelio, porque el arrepentimiento es necesario. Eso es parte de recibir, de creer. ¿Creer qué? Que soy pecador. ¿Creer qué más? Que Cristo pagó tu precio. Cristo pagó tu pecado. Creer por fe,
por fe y para fe. Porque otra cosa, iglesia, tenemos que tener cuidado. Una vez que un pecador se arrepiente y buscan a Cristo, tenemos que tener cuidado de no regresar a la ley del hombre, como sucedió a los Gálatas, que Pablo dijo: ¿quién te engañó? Han comenzado en el espíritu y ahora quieren perfeccionarse con la ley. Ahora que somos cristianos, ahora no voy a comer carne, ahora voy a cuidar el sábado, hoy voy a cuidar la ley. Ya que soy cristiano, voy a guardar todas estas leyes, porque así yo gano en el cielo. No. Es por fe y para fe. Seguimos viviendo por fe, por la misericordia y la gracia de Dios, que nos transformó y nos va a seguir transformando. Nosotros vemos a gente y los invitamos a la iglesia, y aún aunque no se han arrepentido, aún no han entregado su vida a Cristo, aún no han transformado, y queremos darles reglas. Queremos decir: vístese así, hable así, deja de ser esto, deja de ser el otro. Y no dejamos que Dios transforme sus vidas. Ahora nosotros tenemos que tener sabiduría, porque nosotros como hermanos mayores tenemos que discipular y ayudar, que ellos tomen paso de fe. No cerrar los ojos a los pecados, pero ayudarles a crecer y alejar de sus pecados. Pablo dijo: es por fe y para fe. De principio a fin es cuestión de fe. Dios nos ha liberado de nuestro pecado. Él es el que hace la obra de transformación, y es algo verdadero, es algo bíblico, es algo histórico. Porque los judíos decían: ¿de dónde traes esta historia, este evangelio de que Dios perdona gratuitamente? ¿Dónde sacas esto? Y Pablo dice, continuando: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él, cuando dice como está escrito, está refiriendo al Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento la ley y los profetas hablaban de este regalo de Dios. Y podemos citar un versículo tras otro versículo. La salvación es de Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación. Y muchas veces Dios habla de su salvación, y Pablo aquí específicamente cita a Habacuc 2:4. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Y les doy contexto de Habacuc. Era un profeta en el tiempo en que Dios iba a castigar a los de Judá, iba a usar los caldeos para castigarlos. Y en Habacuc 2:4 Dios contesta a Habacuc, porque Habacuc dijo: no entiendo, Dios, ¿vas a castigar a tu pueblo, tu pueblo escogido? Y Dios dice: sí, porque se han alejado de mí, se han adulterado, yendo tras ídolos, se han rebelado de mi ley, me han dado la espalda, los voy a castigar. Ok, a ver si entiendo esto. Y vas a usar los caldeos, un pueblo pagano, un pueblo impío, para castigarlos. Dios dice: sí. Y Habacuc dice: no entiendo cómo vas a usar un pueblo más impío y usar al pueblo impío para castigar a un pueblo más justo que ellos. Porque él puede decir: sí, Dios, se han apartado los judíos, se han apartado, pero no al extremo de los caldeos. ¿Cómo que usas ellos como su vara de castigo? Dios dice: no problema, porque también voy a castigar a los caldeos por sus pecados. Entonces, ¿vas a castigar a los caldeos? Sí. ¿Y vas a castigar a los judíos? Sí. Entonces todos vamos a morir. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Estoy parafraseando, pueden leer el libro de Habacuc, que es similar. Y Dios dice: no, los que son justos por la fe, ellos van a vivir. Y aquí Pablo está citando la historia de Habacuc, cuando Dios dijo a Habacuc: no voy a destruir a todos, porque el que es justo por la fe vivirá. Y vamos a regresar a Romanos 1:17, porque voy a terminar con esta frase. Al final dice: mas el justo por la fe vivirá. Y tenemos que corregir un entendimiento común, una idea común. Algunos dicen: ay, ¿cómo vamos a hacer esto? Ay, ¿cómo vamos a hacer el otro? No, pues hermano, hay que vivir por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a hacer cuando viene a tocar la puerta el Coppel? ¿Y cómo le vamos a pagar a fulano? ¿Y cómo vamos a hacer con esto y con los niños y aquello? Ay,
La Biblia dice que por la fe, vamos a vivir por fe. Eso no es lo que está diciendo. Esto es lo que Pablo quiere decir. El que por la fe es justo vivirá. No que el justo vivirá por fe. ¿Quién es justo? Nadie. Literalmente, Pablo, Habacuc, Dios diciendo a Habacuc: el que es justo por la fe, esa persona vivirá. No es que hay que nomás echarnos por fe, hay que hacer esto por fe. No, la fe que tenemos no es una fe ciega. La fe que tenemos en Dios tiene sustancia. Tenemos palabra que podemos creer. A veces la gente dice: hay que vivir por fe, como que vamos viviendo ciegos. No vivimos ciegos, no nos aventamos. Nosotros somos un pueblo que Dios nos da sabiduría y hacemos planes, y en el nombre de Dios oramos y pedimos su voluntad y buscamos. Y la vivir por fe es vivir en confianza de Dios. Y eso sí, vivimos confiando en Dios, no aventando a ciegas, confiando mi salvación en Él. En Él soy justo, en Él soy limpio, en Él tengo justicia, entrada al cielo, no por mí ni por mis obras. Y en eso descansó Martín Lutero, en eso descansó Pablo, en eso descansó Habacuc. El que Dios ha llamado justo, porque ha creído, esa persona va a vivir. Los caldeos van a morir, los judíos rebeldes van a morir. O sea, es lo que Dios estaba diciendo a Habacuc. Pero la consolación para Habacuc era: los que creen serán justos y ellos van a vivir. Los impíos castigados, los justos vivirán. Pero ¿quién es justo? Los que creen. Ven, este evangelio es tan hermoso, tan precioso. ¿Cómo podemos avergonzarnos de algo tan precioso? Sí, la ira de Dios está sobre ti, pero Dios te ama tanto que Él mandó su Hijo. Él tomó la ira que tú y yo merecemos, Él lo tomó sobre sí para poder perdonarnos y darnos el regalo de la salvación. ¿Y cómo se recibe? Creer. Pero no tengo que hacer nada, no tengo que subir al monte la Himalaya, no tengo que hacer tales votos y este peregrinaje. No, simplemente creer. No me digas. Sí, es un tesoro. Y así, hermanos, cuando predicamos el evangelio, nosotros lo volvemos a creer, nosotros lo volvemos a enamorar, nosotros volvemos a ser inspirados por el evangelio. Muchas veces nos avergonzamos porque se nos olvida el poder que está en el evangelio. Se nos olvida esas buenas noticias. La primera vez, cuando no necesitábamos que alguien nos hablara de nuestro pecado, ya sabíamos que éramos pecadores, ya sabíamos que estábamos mal. Lo que necesitábamos también era saber: ¿y la solución es qué? La solución es Jesús. Qué buenas noticias. ¿Y qué tengo que hacer por Él? Creer en Él. ¿Y qué es eso? Confiar en Él, apoyarte en Él. Estábamos escuchando una predicación ayer en camino a Durango, y el pastor John MacArthur estaba compartiendo la historia de un evangelista. Ahorita no me acuerdo su nombre, pero él fue a unas islas difíciles de llegar, no sabían todavía el idioma de él, y él quería ganarles para Cristo. Y él, cuando llegó, había ya una enfermedad, una pandemia en ese tribu al que él estaba queriendo alcanzar. Y él pues traía antibióticos, traía medicina, tenía cosas. Entonces hizo una clínica y recibió a la gente, ayudaba a la gente enferma, oraba por ellos, los sanaba. Y él quedó durante el tiempo de esa pandemia local y amó a la gente. La gente lo recibieron como parte de su tribu, lo amaron porque él manifestó el amor de Cristo. Y veían el amor en él y sabían que era alguien diferente, pero él todavía no podía comunicar el evangelio. Aprendió su lenguaje y todo, pero cuando él quería traducir versículos, pasajes de la Biblia para ellos, se dio cuenta él que el tribu no tenía una palabra para confiar, creer. No había una palabra de creer o fe
Entonces él les preguntaba y sentaba con los jefes y qué palabra puedo usar para eso. No hay palabra. O sea, no era un tribu que no confiaba en el uno en el otro. Era un tribu tan bárbaro que no confiaban en el uno en el otro, no creían en uno en el otro. O sea, era todo desconfiados. Entonces él buscaba una palabra y no lo encontraba. Y una vez fueron a cacería y todo el día estaban en una montaña muy difícil de subir y estaban ahí cazando y por fin agarraron un venado y bajan al tribu, al campamento, y todos cansados vienen llegando, por fin se avientan el venado que estaban cargando tan pesado y se acuestan en el zacate. Y uno de ellos dijo: qué bonito es llegar y descansar sobre el zacate. Y en ese momento se le prendió el foco y luego fue a su tienda y empezó a escribir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que descansara sobre él no pereciera, mas tuviera vida eterna. No tenía una palabra para creer. Entonces dijo: tú descansas sobre él, porque él tenía la idea de qué bonito es descansar sobre este zacate. Y él dijo: así es el creer en Jesús, es descansar sobre él y su obra en la cruz por nuestro lugar. Amén. Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por los testimonios de hombres como Pablo, como Martín Lutero, como aquel misionero que nos ayuda a entender este tesoro, este precioso evangelio que tenemos y que nosotros debemos de sentir orgullosos de compartirlo con el mundo, porque hemos encontrado en Cristo Jesús salvación, liberación de nuestro pecado, transformación de nuestra vida. Éramos esclavos, estábamos en el lodo cenagoso y Padre, tú nos has rescatado. Y esta generación adúltera y pecadora también merece escuchar. Bueno, no lo merecen, nosotros debemos. Tenemos una deuda con ellos para que escuchen lo que nosotros tampoco merecíamos. Padre, ayúdanos a poder decir con Pablo: no me avergüenzo del evangelio. Demasiadas veces nos hemos avergonzado de ti, Dios, perdónanos. Denos a través de ese don de tu Espíritu Santo la habilidad de avivar el fuego en nosotros, el de nuevo de compartir tu verdad. Pido en el nombre de Jesús. Amén.